a decir que la covarianza entre X, entre mi variable explicativa y el error, es igual a 0. Si este supuesto no se cumple y hay una correlación entre X y el término de perturbación, lo que va a suceder es que el estimador de beta 1, el estimador de la pendiente, no va a ser insesgado, sino que va a tener un sesgo, ¿sí? Voy a obtener un estimador que es sesgado. El quinto supuesto que habíamos visto es el supuesto de homoscedasticidad, es decir, que la varianza del error, del término de error, es constante e igual para todas las observaciones de mi muestra. Y cuando este supuesto no se cumple, decimos que tenemos un problema de heterocedasticidad. Finalmente, y aunque no hemos entrado en detalle, hoy lo vamos a ver, en algunos casos añadimos el supuesto de normalidad, ya vamos a ver cuándo es necesario añadir este supuesto. Este supuesto lo que implica es que el término de error, ese U, nuestro error, se distribuye como una normal, ¿sí? Que sería con media 0 por el supuesto ese número 4, que me dice que la media del error es 0, y por el supuesto número 5, entonces con una varianza sigma cuadrada. Bueno, esto habíamos visto entonces. ¿Hay alguna pregunta sobre estos supuestos que hemos visto en la clase pasada? Salvo por el de normalidad, que todavía no nos hemos metido con ese. ¿Sobre algún otro supuesto? ¿No? ¿Nadie? Bueno. Esperen, no sé por qué se me ha trabado. Esperen un momento. A ver, ahí va. Bueno, entonces, hemos visto los 5 primeros supuestos. Estos 5 primeros supuestos son los que se conocen conjuntamente como los supuestos de Gauss-Markov. Ya vamos a ver cuando pasemos a la regresión lineal múltiple que estos supuestos se siguen manteniendo con alguna modificación, pero básicamente la idea de cada uno de ellos es la misma. Bueno, vamos a ver ahora algunas de las propiedades mecánicas, digamos, de mínimos cuadrados ordinarios, para ver luego, que nos van a ayudar, nos van a servir para ver cuáles son las propiedades deseables que tienen nuestros estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Estas propiedades, ¿por qué se llaman propiedades mecánicas? Bueno, porque son propiedades que se cumplen como consecuencia del proceso de minimización de la suma de los errores al cuadrado, ¿sí? O sea, son propiedades, podríamos decir, matemáticas, que se derivan de esa minimización. Entonces, a partir de esa minimización de la suma de los errores al cuadrado, que es la que nos permite obtener los estimadores de beta 0 y de beta 1, nosotros podemos demostrar que la suma de los residuos estimados es igual a 0. ¿Sí? Que es esta formulita que está acá, es decir, en promedio los residuos estimados son 0. Y esto, si se fijan, tiene un poco que ver con esta propiedad, ¿no?, de la media de los errores es igual a 0. Otra propiedad mecánica que se obtiene a partir de la minimización de los residuos al cuadrado es que los residuos no están correlacionados, los residuos estimados, ¿sí? Cuando hablamos de residuos son los residuos estimados, no están correlacionados con la variable X, es decir, que la covarianza o la correlación entre X,
entre mi variable X y los residuos estimados es igual a 0. Y además, los residuos no van a estar correlacionados con los valores predichos de mi variable Y. Entonces, estas son tres propiedades mecánicas, ¿sí? Tres propiedades matemáticas, digamos, que se derivan de esta minimización de los residuos al cuadrado, que nos van a ser de ayuda cuando veamos estas propiedades que llamamos deseables de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios. Nos van a servir para simplificar. Bueno. Bien. Otra cosa que puede ser útil muchas veces es, nosotros habíamos encontrado en la clase pasada a qué era igual el estimador de beta 1, este beta 1 sombrerito que le llamábamos, o en algunos libros lo pueden encontrar como B minúscula, ¿sí? Y habíamos visto, a ver si volvemos un poco más atrás, habíamos llegado a esta formulita que está acá. ¿Sí? Mi estimador era igual, en el numerador tengo la sumatoria, ¿sí? De I sub I menos la media de I. Esto también le llamamos los desvíos de I, los desvíos respecto a la media. Muchas veces van a ver que hablan de los desvíos, multiplicado por los desvíos de X, y en el denominador tenemos la sumatoria de los desvíos de X al cuadrado. Una forma que puede resultar útil en ocasiones es expresar esto como una suma ponderada, como una sumatoria ponderada. Vamos a verlo acá, volvamos. Acá. Como una sumatoria ponderada de I, de mis observaciones de la variable I. Donde esa ponderación, que le podemos llamar WI, por ejemplo, tiene que ver con los desvíos de X. Entonces, ¿por qué esto es útil? Bueno, muchas veces esta forma de escribir el estimador de beta, de la pendiente, de beta 1, me puede ayudar a hacer algunas demostraciones más fáciles. Y otra cosa que nos sirve, y esto viene a colación de lo que vamos a ver a continuación, es que tal vez si nosotros los expresamos de esta manera, podemos ver más claramente que beta 1, o sea, el estimador de beta, no es más que la suma ponderada de una variable aleatoria, ¿sí? De esa variable aleatoria I. Luego, ese beta 1 es una variable aleatoria. Y como tal, ¿sí? Va a tener una distribución de probabilidad. Podemos pintar una distribución de probabilidad para esa variable aleatoria beta 1. Lo mismo, digamos, podemos pensar para beta 2, para beta 0, perdón, para la constante. Pero nos vamos a centrar fundamentalmente en la pendiente, que normalmente es el parámetro que nos interesa estimar. Bueno, entonces, lo que acabamos de ver, de alguna forma, es, bueno, beta 1 es una variable aleatoria. ¿Por qué? Porque es un promedio ponderado de I, y como tal, tiene una distribución muestral. Bueno, ¿qué forma tiene esa distribución muestral de beta 1? De ese estimador de mínimos cuadrados ordinarios. Hagamos de cuenta, para que se hagan una idea, supongamos que mínimos cuadrados ordinarios dice, bueno, es una máquina, ¿sí? Donde yo le meto diferentes conjuntos de datos. Entonces, tengo una muestra que llamamos muestra 1, tengo mi muestra que tiene un número determinado de observaciones, ¿sí? Tengo, lo llamamos N1, y tendré N1 observaciones de Y y N1 observaciones de X. Y con esa muestra yo la meto, digamos, en esa máquina que llamamos mínimos cuadrados ordinarios y saco un estimador de la pendiente y un estimador de la constante. Ahora agarro otra muestra diferente y hago lo mismo. Estimo con mínimos cuadrados ordinarios y voy a obtener otro estimador de la pendiente y otro estimador de la constante, ¿sí?
Y así lo puedo hacer para infinitos números de muestras. Con todos esos estimadores de la pendiente y con todos esos estimadores de las constantes, yo puedo dibujar una distribución, ¿sí? Puedo analizar cuál es la distribución, cuáles son esos valores de la pendiente y también de la constante que yo he obtenido para esas diferentes muestras. Entonces, puedo ver dónde está centrada esa distribución, o sea, cuál es la media de esa distribución de esos estimadores que yo he obtenido de la pendiente, cuál es la varianza, o sea, con qué certeza o con qué incertidumbre yo he estimado ese beta, si es más, esa distribución es más angostita o por el contrario es más ancha. ¿Y cómo cambia si yo utilizo esa distribución muestral, si yo utilizo muestras pequeñitas o muestras que son más grandes? Supongamos, entonces, que mi población son todos esos puntos que aparecen en el gráfico. Esa es la población total, ¿sí? Que yo tengo. Y si yo estimara mi regresión utilizando todos los datos de la población, obtendría esa línea recta, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que suele suceder? Lo que suele suceder es que yo no tengo todos los datos, no tengo todos los puntitos grises que aparecen en el gráfico. Solo tengo una muestra, solo tengo algunos de esos puntitos grises. Supongamos que yo lo que tengo son esos puntos negros que aparecen ahí. Y entonces yo estimo mi regresión, en realidad, utilizando esos puntos negros, esa muestra que yo tengo. Y la regresión que yo, o la línea de regresión que yo obtengo es esa línea azul. Si yo, en vez de tener esos puntitos negros, no sé, tengo otros, seguramente obtendría otra línea azul que pueda ser más inclinada o más aplanada que esa que obtengo ahí. De tal forma que si yo repitiera esto para distintas muestras, ¿sí? Y para cada una de esas muestras diferentes yo obtengo un estimador de beta 1, el promedio de esos beta 1 deberían ser igual al beta 1 de la línea roja, al beta 1 que obtengo de la población. ¿Se entiende? Entonces, si lo pintamos de otra manera, si yo estimo mi beta 0 y mi beta 1 utilizando diferentes muestras y yo grafico la distribución de las constantes aquí y de las pendientes acá, la media de esas distribuciones deberían ser o serían iguales a la media de la población, que es esta línea roja. ¿Sí? Entonces, es cierto que el estimador de la pendiente y el estimador de la constante que yo obtengo con las distintas muestras van a ser diferentes, ¿sí? Pero en promedio, el promedio sería igual al verdadero parámetro de la población. ¿Sí? Entonces, en ese sentido, decimos que el estimador de beta 0 y de beta 1, de mínimos cuadrados ordinarios, o cuando utilizamos el método de mínimos cuadrados ordinarios, es insesgado. Eso es lo que significa, digamos, intuitivamente, cuando hablamos de que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, tanto de la pendiente como de la constante, son insesgados. Bien. Entonces, nosotros tenemos, o sea, esta es la idea, tenemos una distribución muestral para beta 0, tenemos una distribución muestral para beta 1,
¿sí? Pero no sabemos cómo es esa distribución. O sea, no sabemos qué forma tiene, no sabemos cuál es su media y no sabemos cuál es su varianza. Entonces, esto es lo que necesitamos conocer, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahora cuál es la media de la distribución muestral de los betas, de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios, y como les decía, vamos a ver que la media de esa distribución muestral es igual al parámetro poblacional, ¿sí? Que nosotros buscamos estimar. O sea que esa distribución muestral del estimador de beta 1 está centrado en beta 1, en el parámetro. Y también lo que vamos a ver es que dentro de los estimadores lineales e insesgados que existen, mínimos cuadrados ordinarios es el estimador que tiene menor varianza. ¿Sí? Bueno. Bueno, la distribución muestral de beta, vamos a centrarnos en la pendiente, ¿sí? Ustedes también pueden ver en los libros lo que sucede, digamos, para la constante, pero nos interesa fundamentalmente la pendiente, que suele ser el parámetro en el que estamos interesados. Bueno, ya vamos a ver un poquito más tarde que la distribución exacta del estimador de beta 1 puede ser complicada, sí, pero cuando la muestra con la que nosotros trabajamos es lo suficientemente grande, en general la distribución muestral la pendiente, del estimador de la pendiente, de este beta 1 estimado, se distribuye como una normal, ¿sí? Por el teorema central del límite, la distribución del estimador beta 1 es una normal, o se aproxima a una normal. Por eso van a ver que muchas veces uno de los supuestos que se hace es que n, o sea, el tamaño de la muestra, tiende a infinito. Y de esta forma podemos decir que el estimador de beta se distribuye como una normal. Ahí. Bueno, para demostrar entonces que la media muestral de esa distribución del estimador de beta 1 es igual al parámetro de la población, es decir, que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es insesgado, vamos a partir de nuestro modelo, esta línea que está arriba, de nuestro modelo de regresión, es decir, que I sub I es igual a una constante más la pendiente multiplicado por X más el término de error. La línea de abajo simplemente lo que he hecho es lo mismo, pero es como evaluado en los valores medios de Y y de X. ¿Sí? Es como, si quieren, aplico, simplemente reemplazo. Y a continuación lo que hago es esta primera línea menos esta segunda línea. Fíjense, los beta 0 se desaparecen porque estoy restando. Y me queda esta expresión de acá. Entonces, aquí, si quieren, lo que hemos hecho es hacer hemos reemplazado y hemos hecho el pasaje de términos y hemos despejado beta 1. Perdón. Acá lo que planteamos, acá decimos, esta es la fórmula, ¿se acuerdan que no voy a volver para atrás para no perder tiempo, pero esta es nuestra fórmula del estimador de beta 1, ¿verdad? Los desvíos de X, los desvíos de Y tenemos acá, y acá tenemos los desvíos de X al cuadrado. Que esto ya lo habíamos obtenido a partir de la minimización de la suma de los residuos al cuadrado. ¿Sí? ¿Hasta aquí me siguen? O sea, esta es la fórmula de la pendiente. No tengo otra, no hay nada. Nada, digamos, nuevo. Entonces, aquí lo que hago en esta última línea es
reemplazar los desvíos de I por esto que tengo acá. Fíjense, he reemplazado los desvíos de I por esto que tengo acá. ¿Me siguen? Acá he vuelto a repetir lo mismo, digamos lo mismo que acá, así que no se preocupen. Este primer... Y lo que hago ahora entonces es distribuir, ¿sí?, la sumatoria, de tal forma que de este lado me va a quedar un primer término, ¿sí? Este beta 1, como es una constante, lo saco fuera. Y acá me quedan los desvíos de X, y acá me queda estos, que son estos desvíos de X. Y el denominador me queda igual. Y este segundo término me queda los desvíos de X que están acá y los desvíos de los errores. Y acá abajo, el denominador. Ahora, si se fijan bien, este primer término, esto que está acá, esto es el desvío de X al cuadrado. Con lo cual, numerador y denominador son iguales, o sea que puedo simplificar. Y en entonces, este primer término me va a quedar únicamente beta 1 por 1, o sea, beta 1. ¿Sí? Bueno, entonces en esta última línea lo que he hecho es pasar este beta 1 para el otro lado. Entonces, el estimador de beta 1 menos beta 1 es igual a este último término que está acá. Que es este. Porque esto que decimos no es 1, se simplifica, numerador y denominador. Ok, bueno. Bueno, esto que está acá, hagamos este numerador, ¿cómo lo puedo escribir? Bueno, puedo distribuir, ¿sí? Este numerador que está acá, distribuyo, y lo que puedo obtener, digamos, es que este término de acá es 0. ¿Por qué es 0? A ver si alguien se acuerda de las propiedades mecánicas, esas que hemos visto al comienzo. Los residuos en promedio son igual a 0. Los residuos en promedio son igual a 0, perfecto. Esa es una. ¿Y cuál es la otra? La covarianza entre los residuos y X también es 0, ¿se acuerdan? Entonces este término de acá es 0. Entonces me queda solo esto de acá. Ok. Bien. Entonces, esta expresión anterior me puede quedar simplificada de esta forma. Ahora, si yo calculo o tomo la esperanza de esta expresión de acá, esto es la esperanza del estimador beta 1, va a ser igual a beta 1 más la esperanza de esto que está entre paréntesis o entre corchetes. Y esto que está entre corchetes, ¿a qué es igual? Fíjense, este de acá no está. Táchenlo, porque eso no está mal. Distribuyo la esperanza y acá lo único es la esperanza de U. ¿Sí? La esperanza del error. Y ya sabemos que media, esto es 0. Luego, este término que está acá es 0. Es decir, que la media del estimador de mínimos cuadrados ordinarios de la pendiente, de este beta 1 sombrerito, es igual a beta 1, al parámetro poblacional. ¿Qué es esto que veíamos antes, ¿no? Intuitivamente? Esto es, digamos, matemáticamente, esta es la forma de probarlo. Intuitivamente es esta idea que hablábamos al comienzo. Si yo calculo o estimo la línea de regresión o la recta de regresión utilizando diferentes muestras, el promedio de todos esos estimadores va a ser igual al parámetro poblacional beta 1. Entonces, esa distribución que veníamos acá de la pendiente
está centrada o tiene su media es igual al parámetro poblacional que le hemos marcado en rojo. ¿Sí? Ahora, además de la media, lo que quiero ver es cómo es la varianza, ¿sí? ¿Es esa distribución angosta o es muy ancha? ¿Sí? ¿Qué es lo que yo prefiero? ¿Que sea angosta o que sea ancha? Angosta. Angosta, ¿sí? Porque quiere decir que voy a estar estimando con mayor precisión. ¿Sí? Entonces lo que a mí me gusta, a lo que apuntaríamos, o sea, una propiedad deseable de un estimador es que tenga una varianza pequeña. Ya vamos a ver que dentro de los estimadores lineales e insesgados, los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios son los que tienen la menor varianza. Y eso es lo que llamamos que son eficientes. Bueno, entonces, de nuevo, aquí lo que hacemos para calcular cuál es la varianza del estimador de la pendiente, lo que hacemos es partir de la fórmula de beta 1 del estimador de la pendiente. Y entonces, la varianza del estimador beta 1 dado X va a ser igual a la varianza, partimos de esta fórmula de acá, ¿dónde está? De esta fórmula de acá, ¿sí? Y me queda es que esto es la varianza de esto que está aquí. Y entonces distribuimos, digamos, acuérdense de cómo es la fórmula cuando calculamos la varianza de un producto. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan si yo tengo la varianza de A por B? Es la varianza de A por la varianza de B más la covarianza de A por B. Bueno, entonces esto sería la varianza de este primer término por la varianza del segundo término. Y acá, como sabemos que la covarianza entre X y el residuo de cedro no la incluimos. Perdón. Y acá sabemos que la varianza de U, ¿a qué es igual? Por nuestro supuesto de homocedasticidad, la varianza del error es igual a sigma cuadrado. ¿Sí? Entonces acá simplifico, reemplazo esto que dice varianza de U dado X, pongo sigma cuadrado U. Y aquí fíjense que este término de abajo está elevado al cuadrado, pero es el mismo que este. Porque este sigma cuadrado U es una constante, entonces la puedo sacar fuera. Entonces, este numerador se va a simplificar con este cuadrado de acá. De tal forma que arriba me va a quedar sigma cuadrado U y abajo me va a quedar el denominador, pero ya sin este cuadrado de acá. Porque lo simplifiqué con el numerador. ¿Sí? Entonces, esta sería la varianza de la distribución muestral del estimador beta 1 de la pendiente. ¿Qué nos dice? Bueno, esta fórmula lo que nos dice es, cuanto mayor es la varianza del error, ¿sí? Mayor va a ser la varianza ¿de qué? Del estimador, ¿sí? Más ancha, digamos, va a ser la distribución muestral del estimador. ¿Qué más? Cuanto mayor sea el tamaño de mi muestra, este denominador va a ser más alto. Por lo tanto, menor va a ser la varianza del estimador. Es decir, cuanto más grande sea mi muestra, con más precisión voy a poder estimar la pendiente. ¿Sí? Si yo tengo una muestra muy chiquita, bueno, la varianza del estimador va a ser muy grande, va a ser grande, no voy
poder estimar con mucha precisión. Si yo tengo una muestra grande, voy a poder estimar con una mayor precisión. Voy a tener una menor varianza del estimador y voy a poder estimar mejor, de forma más precisa. Bueno, y cuanto mayor sea la varianza de X, también con más precisión voy a poder estimar. Bueno, pero la verdad es que nosotros no conocemos cuál es la varianza del error. ¿Sí? Es algo que no observamos. O sea, nosotros observamos Y, observamos X, pero no observamos la varianza del error. Entonces, en realidad, esta varianza del error también la vamos a tener que estimar. Entonces, ¿cómo podemos estimar la varianza del error? Bueno, podemos estimarla a partir de los residuos. Sí podemos obtener los residuos. Los residuos, acuérdense, es la diferencia entre el I observado y el I que uno predice a partir de la recta de regresión. Entonces, esa distancia vertical que veíamos en el grafiquito es el residuo. Bueno, como no podemos obtener la varianza, no conocemos la varianza del error, podemos estimarla utilizando la varianza, digamos, de los residuos. Entonces, es eso lo que vamos a hacer. Vamos a calcular, digamos, vamos a estimar la varianza del error a partir de la varianza de los residuos. Entonces, esta sería la varianza de nuestros residuos, ¿verdad? La fórmula típica de la varianza y de estos residuos. Le ponemos el sombrerito para entender que son los errores estimados o residuos. Y aquí lo que tenemos que hacer es hacer un pequeño ajuste en promedio, de nuevo, así como si nosotros estimamos la línea de regresión para diferentes muestras y calculamos la varianza de los residuos, en promedio, la varianza de los residuos para esas diferentes muestras debería ser igual ¿a qué? A la varianza del error, en promedio, ¿sí? Lo único que acá tendremos que ajustar por el número de grados de libertad que tenemos. Por lo tanto, acá lo que hacemos es multiplicar por n-2. ¿Por qué 2? Porque mi regresión incluye dos parámetros a estimar, que son la constante y la pendiente. Cuando veamos regresión lineal múltiple, en este caso sería n-k, donde k es el número de regresores que incluí en mi estimación. Fíjense que cuando n tiende a infinito, o sea, en muestras lo suficientemente grandes, esto es igual a 1. O sea que en realidad en muestras lo suficientemente grandes, este ajuste prácticamente no me afecta, es 1. Bueno, por lo tanto, un estimador insesgado de esa varianza del término de error, ¿sí? Le vamos a llamar sigma sombrerito, tiene esta forma. ¿Sí? Es básicamente, viene dada por la sumatoria de los residuos al cuadrado, porque acuérdense en que la media de los residuos es 0, ¿sí? Entonces, esto se simplifica y me queda prácticamente esto, la media de los residuos al cuadrado. Entonces, lo que hemos mostrado aquí hasta ahora es que el estimador beta 1, el estimador de la pendiente de mínimos cuadrados ordinarios, tiene una media que es igual a beta 1, o sea, el parámetro de la población, y tiene una varianza
que es igual, también hemos demostrado, a la varianza del error dividida en los desvíos de x al cuadrado. ¿Sí? Esto, que es esta formulita que hemos obtenido acá. Como la varianza del error no la conocemos, la podemos estimar, ¿sí?, a partir de los residuos. ¿Cómo? Bueno, de esta manera, usando la suma de los residuos al cuadrado. Bien. Entonces, hemos visto, como decíamos, que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es lo que llamamos un estimador insesgado, ¿sí? Es decir, que la esperanza de ese estimador o la media de ese estimador es igual al parámetro de la población, ese beta 1 que nosotros queremos estimar. Pero además, como les comentaba yo, dentro de los estimadores que son lineales, ya sabemos el primer supuesto es linealidad en los parámetros, dentro de los estimadores que son lineales y que son insesgados, que son dos, y sobre todo la característica de insesgadez es una característica o una propiedad que es deseable. Además, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios tiene otra característica que es deseable y es que tiene una varianza que es mínima. Dentro de ese grupo de estimadores lineales insesgados es el estimador que tiene la menor varianza posible. Es decir, que es un estimador que llamamos eficiente. Por eso muchas veces se le llama MELI, el estimador, o BLEU en inglés, es el mejor estimador lineal insesgado. Y por mejor entendemos que dentro del grupo de los estimadores lineales e insesgados es el que tiene la menor varianza. En inglés sería Best Linear Unbiased Estimator, ¿sí? También lo van a ver como BLEU. Una tarea que les dejo para que lo vean, está en todos los libros, en Wooldridge. Si no está en el texto del capítulo, en el final del capítulo suele haber algún anexo o apéndice con las demostraciones. Ahí pueden ver la demostración de esto que les digo justamente, de que es dentro de los estimadores lineales insesgados, es el que tiene la menor varianza. Bueno, ya hemos visto entonces cuál es la media de la distribución y cuál es la varianza de la distribución del estimador de la pendiente, pero no hemos visto qué forma tiene esa distribución. Y ahí entra un poco este último supuesto, ¿no? Que este supuesto número 6, que aparecía al principio, que tiene que ver con la normalidad de esa distribución. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos reescrito la fórmula del estimador beta 1? De tal forma que el estimador era la suma ponderada de la variable i, de nuestra variable dependiente. Y entonces habíamos dicho, como i es una variable aleatoria y beta es la suma ponderada de esa variable aleatoria, por tanto, beta, o ese estimador de la pendiente, también es una variable aleatoria. Y el teorema central del límite lo que nos dice es que si las sumas y las medias de variables aleatorias tienden a estar normalmente distribuidas en muestras grandes. Por lo tanto, como el estimador de beta es la suma de una variable aleatoria, si la muestra es lo suficientemente grande, ese beta, ese estimador de la pendiente, va a estar normalmente distribuido. Luego, para muestras grandes, lo que nosotros podemos decir es que el estimador de la pendiente, ese beta 1 estimado, va a estar distribuido como una normal con media
beta 1, o sea, el parámetro de la población, y varianza igual a esta que teníamos acá, que habíamos calculado antes. Ahora bien, dado esto, lo que podemos hacer es estandarizar nuestra variable, ¿sí? Entonces, si yo al parámetro, al estimador beta 1, le resto su media, que es beta 1, y lo divido por su desviación estándar, esto se va a distribuir entonces como una normal, con media 0 y varianza 1. No sé por qué está repetida 2 veces, pero bueno. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Ahora, ¿qué pasa en muestras pequeñas? Decimos, bueno, por el teorema central del límite sabemos que en muestras grandes el estimador de la pendiente va a estar normalmente distribuido. ¿Y qué pasa en muestras pequeñas? Bueno, en muestras pequeñas ya lo que vamos a tener que hacer es agregar este último supuesto, ¿sí? Vamos a tener que agregar este supuesto de normalidad. Entonces, en el caso de muestras pequeñas, vamos a suponer también que el término de error se distribuye como una normal que tiene media 0 y varianza constante, por el supuesto de homocedasticidad, que va a ser igual al sigma cuadrado U. Entonces, si el error se distribuye con una normal con media 0 y varianza sigma cuadrado U, y la variable I se va a distribuir como una normal con media beta 0 más beta 1 por X y varianza sigma cuadrado U. Entonces, estos 6 supuestos que hemos visto son los supuestos del modelo lineal clásico. Entonces, en muestras grandes no tenemos problemas con el supuesto de normalidad, ¿sí? Ya sabemos que ese supuesto normalmente se va a cumplir. En muestras pequeñas, la no normalidad de los errores puede ser un problema. ¿Cómo vamos a resolver muchas veces este problema de no normalidad? Bueno, muchas veces lo que se hace es transformar las variables X. Ya vamos a ver, creo que hay algún ejemplo. De tal forma que que este supuesto de normalidad se cumpla. Y creo que hay algún ejemplo, más adelante, ya lo vamos a ver, de cómo podemos transformar estas variables. Bueno, entonces, un poco repetitivo, pero a modo de resumen, bajo estos 6 supuestos, ya sabemos que el sexto no es necesario en el caso de las muestras grandes, pero en el caso de las muestras pequeñas sí. Nuestro estimador beta 1, nuestro estimador de la pendiente, se va a distribuir como una normal con media beta 1, es decir, es un estimador insesgado del parámetro poblacional que queremos estimar. Y la varianza de beta 1 de ese estimador, dado X, que tiene esta forma que hemos visto acá, que depende de la varianza del error. Cuanto mayor es la varianza del error, mayor es la varianza del error o la varianza de I. Ya hemos visto que son iguales. Cuanto mayor es la varianza de I, mayor es la varianza de beta. Menos precisión, digamos, voy a tener al estimar beta. Cuanto mayor es la varianza de X, menor es la varianza de beta, es decir, más preciso. Cuanto mayor es la varianza de X, mayor precisión voy a poder estimar. Y cuanto mayor es el tamaño de mi muestra, o sea, mayor es este denominador, menor va a ser la varianza, entonces mayor precisión voy a tener a la hora de estimar. Por eso siempre preferimos muestras grandes. ¿Sí? Por ahí con muestras pequeñas es muy difícil identificar con precisión el parámetro que queremos estimar. Y si estandarizamos, usando ya sabiendo cuál es la distribución del estimador beta 1, podemos estandarizar, ¿sí? Tomando la diferencia del estimador menos su media dividido en su desviación estándar, y sabemos que eso
se va a distribuir con una normal con media 0 y varianza 1. Ahora, como les decíamos, nosotros no conocemos cuál es la varianza de beta. ¿Por qué no conocemos cuál es la varianza de beta? Porque no conocemos cuál es la varianza del error. Entonces los vamos a tener que estimar. Bueno, no lo van a estimar ustedes, lo va a estimar el paquete econométrico que utilicen, que en este caso sería Stata. ¿Cómo lo va a estimar? Bueno, va a utilizar una fórmula que es la que hemos visto antes, que depende de la suma de los residuos al cuadrado. Entonces, vamos a utilizar el estimador de la varianza o el estimador del error estándar, y sabemos que esto se va a distribuir aproximadamente como una T o como una Z con n-2 grados de libertad, donde ese 2 es el número de parámetros que estoy incluyendo en mi modelo, que en este caso son 2, la constante y el valor del coeficiente para X. ¿Hay alguna duda hasta aquí? No, profe. Bueno. Ok. Bueno, entonces hemos hablado de que nuestro estimador de mínimos cuadrados ordinarios es insesgado, ¿sí? O sea que la media, la esperanza del estimador beta 1 es igual a beta 1. Y hemos dicho que es eficiente, es decir, que dentro de los estimadores lineales e insesgados es el que tiene la menor varianza. Ahora bien, cuando hablamos de muestras grandes, estos que hemos visto, insesgadez y eficiencia, son propiedades de los estimadores de mínimos cuadrados ordinarios en muestras pequeñas, ¿sí? En muestras de un tamaño n. Ahora, cuando hablamos de muestras grandes, es decir, muestras en las que n, el tamaño de la muestra, tiende a infinito, ya no hablamos de insesgadez y eficiencia, sino que, digamos que hablamos de conceptos análogos. El concepto análogo a la insesgadez sería la consistencia, que se llama, y en vez de eficiencia hablamos de asintóticamente eficiente. ¿Sí? Pero son conceptos análogos unos al otro. Entonces, lo que podemos decir es que en muestras grandes, dados los supuestos que hemos visto antes, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios es insesgado, pero también es consistente, es decir, que el PLIM vendría a ser el análogo a la esperanza o a la media. El PLIM del estimador beta 1 cuando n tiende a infinito es igual a beta 1. No voy a entrar mucho en este tema porque, como les digo, es parecido a lo que veíamos antes. Están las demostraciones en los libros. En vez de poner la esperanza ponemos el PLIM, pero la demostración es parecida. Y como ocurría antes con la insesgadez, mínimos cuadrados ordinarios va a ser consistente y va a ser insesgado siempre que la covarianza entre X y el error sea cero, es decir, no haya un sesgo. Ya hemos visto que si hay un sesgo, o sea que si hay una correlación entre X y el error, acuérdense del supuesto número 4, les mostré un grafiquito incluso, en ese caso, el estimador de mínimos cuadrados ordinarios no va a ser insesgado y no va a ser, consistente. ¿Sí? ¿Se acuerdan de este grafiquito que les mostraba un poco antes por acá? Cuando en este caso decíamos la covarianza entre XU era igual a 0, entonces el estimador de mínimos cuadrados ordinarios era insesgado, pero acá, cuando la covarianza entre X y el error no era 0, o sea, se violaba este supuesto, había un sesgo en mi estimación. ¿Sí? Bueno, la consistencia es similar, como les digo, al concepto de insesgadez.
Si se viola este supuesto de que la covarianza entre X y el error es igual a 0, hay dos posibilidades. Existe la posibilidad de que la covarianza entre el X y el error sea positiva, y entonces el sesgo va a ir en una dirección, ¿sí? Voy a estar sesgando hacia arriba el estimador. Ya vamos a volver sobre esto más adelante. Este segundo término de acá sería el sesgo. Entonces, si este segundo término de acá es positivo, mi estimador va a estar sesgando al alza. Va a ser mayor que la media o que el PLIM. O sea, va a ser mayor que el parámetro poblacional. Si la covarianza entre X y el error es negativa, voy a estar subestimando, que se llama, o mi sesgo va a ser negativo. Voy a estar obteniendo un estimador que está por debajo del parámetro que yo quiero estimar. ¿Sí? Mi sesgo va a ser hacia abajo. Esto es válido, digamos, tanto para cuando hablamos de insesgadez como cuando hablamos, en este caso, de consistencia. ¿Qué otra cosa? Bueno, como veíamos antes, cuanto mayor es el tamaño de la muestra, ¿sí? Más angostita va a ser la distribución del beta. Es decir, con más precisión voy a estar estimando el beta. Fíjense acá, en este caso las muestras de tamaño N1 me dan una distribución del beta que es más ancha. Y a medida que va aumentando el tamaño de las muestras, fíjense cómo la distribución de los betas es más angostita. Puedo estimar con mayor precisión. Bueno, como les decía antes también, en el caso de las muestras grandes, vamos a suponer, o lo que se cumple por el teorema central del límite, es que la distribución del parámetro beta 1 va a ser normal, va a tender a la normalidad asintótica, o sea, se va a distribuir asintóticamente como una normal, que es lo que veíamos antes. En el caso de las muestras pequeñas, tenemos que suponer que los errores se distribuyen como una normal. En el caso de las muestras grandes, no hace falta ese supuesto, sino que ya la distribución del estimador va a ser normalmente asintótica. Y esto lo mismo que hemos visto antes. Nada diferente. Bueno, conclusiones. La distribución muestral de nuestro estimador de la pendiente va a tener una media igual a beta 1. ¿Sí? La media de todos los estimadores que yo puedo obtener utilizando diferentes muestras va a ser beta 1, va a ser el parámetro de la población que yo busco estimar. Y eso decimos entonces que el estimador de mínimos cuadrados ordinarios, el estimador de la pendiente y también el estimador de la constante, son insesgados. La media de esos estimadores es igual al parámetro de la población. Y la varianza de ese estimador es la menor, es la mínima varianza que se puede obtener dentro de los estimadores que son lineales y que son insesgados. Esas dos son propiedades deseables, son propiedades que nos gustaría que cualquier estimador tenga. Y además, esa varianza es inversamente proporcional a n, es decir, que cuanto mayor es el tamaño de mi muestra, más pequeña va a ser la varianza de ese estimador. O sea, con más precisión voy a estar estimando ese parámetro poblacional. Bueno, más allá, digamos, de esa media y de esa varianza, cuando tenemos muestras chicas, cuando tenemos muestras pequeñas, la distribución exacta de esos estimadores es complicada.
Pero cuando tenemos muestras grandes, lo que podemos decir es que la distribución de ese estimador de la pendiente va a ser aproximadamente o asintóticamente normal, ¿sí? Y su media va a ser, ya hemos dicho, va a ser igual al parámetro de la población, a beta 1, y, perdón, su varianza va a tener esta forma. Va a ser sigma cuadrado, o sea, va a ser la varianza del error dividido en la suma de los desvíos de x al cuadrado. Ya hemos visto también que, como no conocemos cuál es la varianza del error, vamos a estimarla utilizando una fórmula que depende de la suma de los residuos al cuadrado. Entonces, por resumir, esto que tiene que ver con los supuestos del método de mínimos cuadrados y de mínimos cuadrados ordinarios, para poder identificar o para poder calcular, cuando hablo de identificar, me refiero a calcular, identificar el efecto de X sobre Y, es suficiente con que X varíe. O sea, si X varía, podemos aplicar nuestra formulita del beta 1 y obtener un valor, ¿sí? O sea que si lo único que queremos hacer es identificar, solo necesitamos que X varíe. Y con eso ya podemos aplicar nuestra fórmula y calcular un valor de beta 1. Ahora, si nosotros también queremos que ese estimador que nosotros estamos obteniendo sea insesgado, es decir, esto de que en promedio, si yo lo calculo el beta para diferentes muestras, el promedio me dé el parámetro realmente de la población, sea representativo de la población, bueno, tengo que sumar algunos supuestos más. Ya no me basta con la variación en X. Necesito que mi muestra sea aleatoria, una muestra aleatoria e idénticamente distribuida. Necesito linealidad en los parámetros y necesito que la media del error dado X sea 0. Si además nosotros queremos que ese parámetro sea eficiente, ¿sí? Para poder hacer inferencias, lo que vamos a necesitar también es el supuesto de homocedasticidad. O sea, vamos a necesitar que la varianza del error sea constante e igual para todas las observaciones. Tenemos que añadir este otro supuesto. Y si además, digamos, lo que necesito es que en el caso de muestras pequeñas, necesito, como decíamos, agregar un supuesto adicional, que es el supuesto de la normalidad de los errores. Es decir, necesito suponer que los errores se distribuyen como una normal, con media 0, que es este supuesto, y con una varianza constante e igual a sigma cuadrado. ¿Para qué necesito agregar estas últimas condiciones? Bueno, para poder hacer los estadísticos T y las pruebas de hipótesis, ¿sí? Para eso necesito agregar estos últimos supuestos. Ya vamos a entrar a ver también todo este tema de pruebas de hipótesis. Bueno, ahora justo. ¿Hay alguna pregunta a lo que hemos visto hasta acá? Sí, profesora. Sí. No entiendo bien el concepto del PLIM. ¿No lo han visto en estadística? Este es un concepto estadístico. Es como, No pensalo como un límite cuando, algo así. El límite, ¿han visto el límite, supongo? Matemática. Sí. Bueno, pénsalo como algo, es como algo así, como un límite cuando n tiende a infinito de beta 1, ¿sí? Cuando yo tomo una muestra suficientemente grande, el estimador de beta 1 tiende a el parámetro poblacional. Se acerca a, es algo así como el límite.
Claro, vale. Buenísimo. Bien. Bueno, entonces veamos esto de... Entonces, una vez que nosotros ya sabemos, ya conocemos cuál es la distribución del parámetro de nuestro estimador de beta 1, sabemos qué forma tiene su distribución, cuál es la media de esa distribución, cuál es la varianza de esa distribución, no solo la varianza teórica, que sería ese sigma cuadrado de U, sino que podemos estimar esa varianza. Podemos hacer test de hipótesis, ¿sí? Entonces, normalmente cuando nosotros hacemos test de hipótesis, lo que nos interesa es probar fundamentalmente una hipótesis y es si ese parámetro que nosotros hemos estimado es cero o no es cero. O sea, ¿qué probabilidad hay de que ese efecto que nosotros estamos estimando en realidad sea cero? Entonces, lo que queremos testear es la hipótesis, normalmente es la hipótesis nula, ¿sí? Este H0, de que beta 1 en realidad es 0. Entonces, por lo general, lo que testeamos es esta hipótesis nula de que beta 0 es igual a 0 versus la hipótesis alternativa de que beta 1 es distinto de 0. Es decir, en general lo que testeamos es un test de 2 colas y es por defecto el test que nos dan los paquetes econométricos. Y esa a veces nos puede interesar, pero es muy raro, nos puede interesar testear algún test de una sola cola, es decir, de que beta 1 es igual a un valor determinado versus la alternativa de que es menor que ese valor. Pero por lo general, como les digo acá, la idea es testear si beta 1 es igual a un valor determinado, que suele ser 0, versus la alternativa de que es distinto a ese valor, es distinto de 0. Esto sí han visto, supongo, en estadística. Desde hipótesis es algo que han visto. Sí. Bien. En diferencial. Bien. Bueno, ¿por qué usamos normalmente test de 2 colas? Es el que en econometría. Bueno, porque normalmente en economía los efectos pueden ir en cualquier dirección. Entonces, o a priori no queremos condicionarlos. Entonces, permitimos o utilizamos normalmente test de 2 colas. Es decir, el test que vamos a usar es H0, bueno, beta 1 es igual a 0 o beta 1, la alternativa sería beta 1 es distinto de 0. Entonces, simplemente el test es el clásico test T o TZ, que lo habrán visto. Entonces, es el valor del estimador, ¿sí? Beta 1 menos el valor que es bajo la hipótesis nula, que como les digo, normalmente es 0, dividido en el error estándar del estimador, que ya sabemos el error estándar es la raíz cuadrada de la varianza. Recordemos entonces que nosotros no conocemos la varianza del estimador beta 1, pero podemos estimarla, ¿sí? Utilizando entonces la suma de los residuos al cuadrado. Acuérdense que habíamos dicho, bueno, hay que hacer un ajuste por el número de grados de libertad. Sí, la fórmula es un poco tediosa, pero ustedes no la van a calcular a mano. El error estándar me lo va a dar directamente, en este caso estándar. Bien. Entonces, como veíamos antes, si los errores se distribuyen como una normal, por el supuesto número 6 que hablábamos antes, en caso de muestras pequeñas, o incluso en el caso de muestras grandes, ya hemos visto que no hace falta ni siquiera suponer normalidad en los errores, sabemos que esto
esta formulita que aparece aquí se va a distribuir aproximadamente como una T de student con n-2 grados de libertad. Ya sabemos que ese 2 viene por el número de regresores que incluye nuestra recta de regresión. En el caso de muestras grandes, esto en realidad se va a distribuir aproximadamente como una normal. Eso también ya lo sabemos. Y entonces vamos a usar las zonas de rechazo, de aceptación y de rechazo para ver si aceptamos o rechazamos la hipótesis nula. Ya sabemos normalmente, entonces, la distribución, digamos, del test T o del TZ, en realidad son aproximados. Si nosotros elegimos un nivel del test del 5%, ya sabemos que tenemos que buscar los valores críticos. ¿Se acuerdan? Los valores críticos para el 5% eran 1,96 aproximadamente, ¿sí? Por eso hablamos siempre que para hacerlo fácil hablamos normalmente de un T mayor que 2 o menor que 2 en valor absoluto. Entonces sabemos que si nuestro test T está por acá, o sea, es mayor que 1,96 o que 2, o menor que menos 1,96, sabemos que caemos en zona de rechazo. Si caemos en cualquier lugar acá, sabemos que caemos en zona de aceptación. Entonces, si el valor absoluto de T es mayor que 1,96, se rechaza la hipótesis nula con un nivel de significancia del 5%. Si en vez del 5% lo quieren hacer al 1%, bueno, en vez de 1,96 será 2, algo es, pues no me acuerdo, 2,38. Y si lo quieren en vez de hacer al 10%, bueno, en vez de ser 1,96 será un poquito más, 1,7 creo que es. Bueno, ¿qué otro concepto importante además del test T? Bueno, el p-valor. Que para mí, el p-valor es lo que suelo mirar, es como más fácil de interpretar para mí, y es la probabilidad de caer en estas colas de acá, en acá o acá. Me da la probabilidad. Entonces, si la probabilidad es 0, bueno, yo ya sé que rechazo, digamos, la hipótesis nula. Y si la probabilidad está por arriba del 5%, bueno, no puedo rechazar, en este caso, caer en las colas. Entonces, si el p-valor es inferior al 5%, rechazamos la hipótesis nula al nivel del 5%. Pero si el p-valor está por encima del 5%, no puedo rechazar la hipótesis nula. Vamos a verlo con un ejemplo, a ver si así queda más claro. Volvamos a nuestros datos, de los que ya teníamos, de la regresión lineal, ¿sí? Ya habíamos calculado con nuestros datos de los distritos escolares de California y habíamos obtenido nuestro estimador de la constante y nuestro estimador de la pendiente. Bueno, hasta ahora solo habíamos visto cuáles eran los valores de estos estimadores, pero en realidad, si ustedes, y ya lo vamos a ver, se fijan, Stata también les dice cuál es el error estándar de estos estimadores. ¿Cómo lo ha calculado? Usando esa formulita que hemos visto antes, ¿sí? Esa sumatoria de los residuos al cuadrado dividido ajustado, digamos, por los grados de libertad. Que ustedes no lo van a hacer manualmente cuando trabajen con datos, pero sino que se los va a dar directamente. En el caso de la constante era 10,4, en el caso de la pendiente 0,52. Entonces, si yo quiero testear en este caso si la pendiente, o sea, si este menos 2,28 en realidad es 0, o sea, si el parámetro de la población es 0, versus la alternativa de que sea distinto que 0, ¿qué es lo que hago? Calculo un test T. Entonces, ¿cómo se calcula? Bueno, es el valor de mi estimador, menos 2,28, menos 0, porque es el valor de mi hipótesis nula, dividido en el error estándar estimado de ese estimador beta 1, que es 0,52.
Y esto me sale entonces que mi estadístico T es menos 4,38. Evidentemente, esto cae acá, bien a la izquierda, ¿sí? En la zona de rechazo. Entonces, yo lo que puedo decir es que rechazamos la hipótesis nula de que el parámetro de la población de que beta 1 sea igual a 0. No solo lo rechazo al 5%, sino que es tan alto, digamos, en valor absoluto el test T, que puedo incluso rechazarlo al nivel del 1%, porque el valor crítico del 1% no es 1,96, sino que es 2,58. O sea que todavía está más a la izquierda de menos 2,58. ¿Qué podría haber hecho? En vez de calcular el estadístico T, podría haber calculado el p-valor. ¿Sí? El p-valor, en este caso, es prácticamente 0. O sea que me está diciendo que la probabilidad de estar acá, que estar acá, es 0. ¿Sí? Es la probabilidad de que estar en alguna parte de la zona de aceptación. Entonces, es 0. Sí o sí estoy en las zonas de rechazo. A mí, particularmente, me resulta más fácil ver el p-valor. ¿Por qué? En este caso, digamos, en el que el test T es menos 4, está claro que rechazamos la hipótesis nula. Pero ¿qué pasaría si me da menos 2, o menos 1,99? Bueno, por ahí uno no se acuerda exactamente los valores de los valores críticos, si es 1,96 o 2,58, y entonces te puede dar lugar a dudas. Entonces a mí me resulta más fácil mirar el p-valor. Ya les voy a mostrar cómo lo miramos en Stata. ¿Qué otra cosa puedo hacer aparte puedo calcular entonces el test T? ¿Puedo calcular el p-valor? ¿Sí? Mirar el p-valor. O puedo calcular los intervalos de confianza. Los intervalos de confianza, bueno, necesitaré los valores críticos y la misma información, digamos, que necesito cuando uso los test T. Necesito los valores críticos y necesito calcular, entonces, el estimador del error estándar. Entonces, a partir de ahí, simplemente lo que hago es este pasaje de términos y obtengo los intervalos de confianza. El intervalo de confianza va a ser, entonces, el parámetro, el estimador que yo obtuve, más menos el valor crítico de T multiplicado por el error estándar estimado del estimador beta 1. Entonces, volviendo al ejemplo, ¿cómo voy a calcular el intervalo de confianza del 95% para el estimador beta 1? Bueno, va a ser mi estimador, el estimador que yo he obtenido, que es menos 2,28, más menos el valor crítico del 5%, que ya hemos visto que era 1,96. Si quisiera calcular el intervalo de confianza en vez del 95 al 99, lo que tendría que hacer es reemplazar este 1,96 por 2,58. ¿Sí? Multiplicado por el error estándar estimado del estimador beta 1. Y entonces obtengo, digamos, el intervalo de confianza del 95%, que es menos 3,30 y menos 1,26. Como este intervalo de confianza no incluye el 0, yo lo que puedo hacer es rechazar, o puedo concluir, es que rechazo la hipótesis nula, ¿sí?, de que beta 1 es igual a 0. Es decir, con una confianza del 95%, yo puedo decir que beta 1 no es igual a 0. Bueno, terminemos esto. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a mostrar normalmente cuando reporte mis estimaciones? Bueno, voy a mostrar
el valor de la constante, el valor de la pendiente. Voy a mostrar los errores estándar de estos dos parámetros, ¿sí? Con qué precisión, digamos, estoy calculando, estoy estimando esos parámetros. En este caso, el error estándar de la constante es 10,4 y el error estándar estimado de mi pendiente es 0,52. ¿Cómo me va a mostrar Stata todo esto cuando ustedes hagan una regresión? Bueno, ya habíamos visto que la primera columna me mostraba los valores de los estimados, de los coeficientes, ¿sí? Que eran menos 2,28 y 699. Bueno, en la segunda columna, fíjense, lo que me muestra son esos errores estándar. Estos errores estándar estimados, ya sabemos, los tenemos que estimar porque no conocemos la varianza del error. Entonces las estimamos, o Stata en este caso los estima, a partir de la suma de los residuos al cuadrado. Y en este caso es 0,52 y 10,3 o 10,4. El test T es este que hemos calculado recién manualmente, ¿sí? Es el test T, ¿para qué hipótesis? Para la hipótesis nula de que el beta 1 es 0. Entonces, ¿cómo se ha calculado? Como lo hemos hecho acá. Ha hecho el coeficiente menos 0, o sea, directamente el coeficiente, dividido en el error estándar. O sea que esta columna T no es más que esta columna del coeficiente dividida en esta columna del error estándar. Este intervalo de confianza, ¿cómo se ha calculado? Como lo hemos hecho acá. Ustedes, por defecto, Stata les va a dar el intervalo de confianza del 95%. Ustedes, si quieren, pueden cambiarlo para que les dé el intervalo de confianza al 90 o al 99. O al que quieran. Pero normalmente, por defecto, nos da el 95. ¿Cómo se ha calculado esto? Bueno, ya hemos visto. Esto es esta columna, ¿sí? Más, menos, el valor crítico del 95%, que es 1,96, multiplicado por esta segunda columna. Y esto me da estas dos últimas columnas. Y el p-valor es el que, como les digo, es el que yo suelo mirar rápidamente para concluir si el parámetro que yo estoy estimando es significativamente diferente de 0 o no. Como es 0, yo digo, bueno, la probabilidad de que ese parámetro sea 0 es 0. Si este p-valor en vez de ser 0 fuera 0,10, yo diría, bueno, hay un 10% de probabilidades de que el parámetro que estoy estimando sea 0. Entonces, en ese caso, no podría rechazar la hipótesis nula de que el parámetro es 0. Entonces, para ver si mi parámetro es significativo o no, puedo mirar esta columna o estas dos columnas. ¿Sí? Y concluir si es significativo o no es significativo. Bueno, voy a dejar esto ya para la clase que viene. Estamos en hora. ¿Hay alguna pregunta? ¿Hay alguna duda? ¿Nada? Bueno, si no hay ninguna pregunta, los veo el jueves, que como les decía al comienzo, también vamos a tener la clase virtual. Vamos a usar el mismo link que les he mandado hoy. Bueno, hasta luego, profe. Chao, chicos. Gracias, profe. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao, hasta Chao, luego. profe. Gracias.